Carlos, un joven enfermero de 28 años, luchaba solo contra una vida de dificultades, mientras su salud se deterioraba y las deudas lo ahogaban. Criado en un orfanato, aprendió a sobrevivir por su cuenta, pero ahora, la soledad y la desesperación amenazaban con devorarlo. Cada día era una batalla perdida, y Carlos sentía que el tiempo se estaba acabando. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Fue en medio de ese torbellino de emociones y dificultades que Carlos recibió una llamada inesperada. El teléfono sonó como una alarma en un día cualquiera, pero la voz al otro lado ofrecía algo que él ya había comenzado a creer que nunca llegaría: una oportunidad. El trabajo era para cuidar de la esposa de un empresario rico, una tarea que podría ser la respuesta a todas sus oraciones. Sin embargo, la desconfianza era inevitable. No podía dejar de preguntarse por qué alguien como él, un enfermero común, sería elegido para un trabajo tan importante. Pero, al mismo tiempo, no podía darse el lujo de rechazarlo. Cada segundo de indecisión pesaba como plomo en su conciencia. Carlos, finalmente, tomó la decisión de aceptar la entrevista, aunque su mente estaba llena de dudas. Sabía que esa podría ser su última oportunidad de cambiar su situación, y esa idea lo atormentaba. El camino hacia la mansión de los Gómez fue acompañado por una sensación creciente de ansiedad, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Al llegar, fue inmediatamente impactado por la grandiosidad del lugar, que exudaba poder y riqueza en cada detalle. La mansión, con sus imponentes paredes y jardines meticulosamente cuidados, parecía un mundo completamente diferente del que Carlos estaba acostumbrado. Al ser recibido por Roberto, el marido de la paciente, Carlos sintió un escalofrío. Roberto era un hombre de pocas palabras, pero lo que le faltaba en amabilidad lo compensaba con una presencia intimidante. Durante la entrevista, Roberto no hizo ningún esfuerzo por ocultar su indiferencia hacia su esposa. Hablaba de la salud de ella como si fuera solo otro ítem en su lista de tareas, algo que debía resolverse sin grandes emociones. Carlos, que siempre había visto su profesión como una vocación para ayudar a los demás, sintió una ola de compasión por la mujer que aún no conocía, pero que ya imaginaba que sufría en silencio. La aceptación del trabajo fue más una obligación moral que una elección. Carlos sabía que no podía simplemente dar la espalda a esa situación, aunque algo en su instinto le decía que debía ser cauteloso. La compasión que sentía por la señora Gómez superaba sus propias necesidades, y se comprometió a cuidarla con todo el esmero que pudiera ofrecer. Este compromiso, sin embargo, marcaría el inicio de una jornada que cambiaría para siempre su vida, desenterrando secretos y revelaciones que él jamás podría haber anticipado. Cuando Carlos llegó a la mansión de los Gómez, la sensación de estar entrando en un territorio completamente desconocido lo envolvió. La estructura grandiosa e imponente parecía intimidarlo con cada paso que daba, como si estuviera adentrándose en un mundo de privilegios que no le pertenecía. Roberto, el dueño de la casa, lo esperaba con una expresión que no inspiraba acogida, sino más bien una frialdad calculada. Desde el principio, quedó claro para Carlos que ese hombre estaba más interesado en resolver un problema práctico que en garantizar el bienestar de su esposa. Roberto era la personificación de alguien que ve a las personas como meros recursos a ser gestionados, y eso perturbaba profundamente a Carlos. Durante la entrevista, que más bien se asemejaba a un interrogatorio, Roberto parecía medir cada palabra que salía de la boca de Carlos, como si estuviera evaluando no solo sus habilidades, sino también su resistencia emocional. El enfermero, por su parte, intentaba mantener la calma, pero no podía evitar sentir la creciente presión de estar siendo constantemente juzgado. Roberto hablaba sobre la salud de su esposa con una distancia emocional que rozaba la negligencia, lo que causaba una sensación de incomodidad y repulsión en Carlos. No lograba comprender cómo alguien podía ser tan indiferente hacia la persona con la que compartía su vida. A medida que la entrevista avanzaba, Carlos comenzó a darse cuenta de que Roberto no estaba realmente preocupado por la enfermedad de su esposa. El empresario parecía más interesado en mantener las apariencias y en resolver cuestiones burocráticas que en proporcionar a su esposa el cuidado y el apoyo emocional que claramente necesitaba. Esto encendió una alerta en el corazón de Carlos, que se vio dividido entre la necesidad de aceptar el trabajo para sobrevivir y la creciente desconfianza hacia las verdaderas intenciones de Roberto. El enfermero sabía que, al aceptar el trabajo, se estaría colocando en una situación compleja, donde su ética y moral serían constantemente desafiadas. En el primer encuentro con la señora Gómez, Carlos fue invadido por una mezcla de sorpresa y compasión. La imagen de la mujer que encontró en la habitación de la mansión era devastadora,
Estaba visiblemente debilitada, con un cuerpo delgado y frágil, respirando con dificultad. Sus ojos, que un día pudieron haber brillado con vida y energía, ahora estaban opacos, reflejando el sufrimiento que parecía haberse convertido en parte de su existencia diaria. Carlos, con su experiencia e instinto de enfermero, actuó rápidamente para estabilizarla, realizando las maniobras necesarias con una precisión y cuidado que provenían del fondo de su alma. La señora Gómez, aunque debilitada, logró expresar su gratitud de una manera que tocó profundamente a Carlos. Ella lo llamó ángel, una palabra simple que cargaba un peso enorme en ese contexto. Para Carlos, que siempre se había sentido solo y sin propósito, esas palabras fueron como un bálsamo para su alma herida. La conexión que se formó entre ellos fue instantánea, como si, en medio del dolor y el sufrimiento, hubieran encontrado una comprensión mutua que trascendía las palabras. Roberto, que observaba la escena desde lejos, no parecía compartir el mismo sentimiento. Su expresión permanecía fría e impasible, como si la salud de su esposa fuera solo un detalle más en su vida. Carlos, sin embargo, estaba decidido a no permitir que la señora Gómez fuera tratada como una carga. Sabía que la compasión era tan importante como el tratamiento médico, y se propuso ofrecer ambos, independientemente de la resistencia que pudiera enfrentar. A partir de ese momento, estaba comprometido no solo con el trabajo, sino con la misión de devolver a esa mujer la dignidad y el cuidado que merecía. El desafío era inmenso, especialmente con Roberto rondando como una sombra constante, pero Carlos no se dejaría intimidar. Había asumido esa responsabilidad y estaba decidido a cumplirla con todo su empeño. Con el paso de los días, Carlos se dio cuenta de que la señora Gómez estaba mucho más enferma de lo que Roberto había dejado entrever durante la entrevista. Cada día era una lucha para mantener su condición estable, y cada noche era una batalla contra las sombras que parecían crecer a su alrededor. Carlos sabía que estaba lidiando con una situación delicada, donde cualquier error podría ser fatal. La presión era intensa, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Para él, la señora Gómez no era solo una paciente, se había convertido en una figura maternal, alguien que despertaba en él un cuidado que nunca había sentido antes. Poco a poco, Carlos fue ganándose la confianza de la señora Gómez, quien empezó a verlo como un aliado en su lucha por la vida. Ella sabía que él estaba allí por ella, no por obligación, sino por un sentido del deber y compasión que llevaba en su corazón. Esa confianza mutua se convirtió en la base de una relación que iría más allá de lo profesional, creando un vínculo que cambiaría para siempre la vida de ambos. Pero, mientras ese lazo se fortalecía, Carlos sentía que algo más oscuro estaba ocurriendo en esa casa, algo que aún no lograba identificar, pero que sabía que tendría que enfrentar en algún momento. Con el paso de las semanas, la relación entre Carlos y la señora Gómez se profundizó de manera inesperada. Lo que comenzó como un simple trabajo de cuidado evolucionó hacia algo mucho más significativo, a medida que compartían momentos de vulnerabilidad y comprensión mutua. La señora Gómez, a pesar de su condición debilitada, demostró ser una mujer de gran sabiduría y fortaleza interior, cualidades que Carlos llegó a admirar profundamente. Cada conversación que tenían era un intercambio de historias y experiencias que los acercaba, creando un lazo que iba más allá del profesionalismo. Para Carlos, ella se había convertido en algo más que una paciente. Era una figura materna, una presencia que nunca había tenido en su propia vida. La salud de la señora Gómez, sin embargo, continuaba deteriorándose, y Carlos sentía el peso de su responsabilidad crecer cada día. Sabía que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el tiempo no estaba de su lado. Las noches se volvieron cada vez más largas, con Carlos vigilante junto a la cama, monitoreando cada respiración, cada latido del corazón. Se negaba a permitir que su propia salud interfiriera en el cuidado que brindaba, incluso sabiendo que estaba arriesgándose al ignorar sus propios problemas médicos. La dedicación de Carlos era absoluta, y estaba dispuesto a sacrificar todo para asegurar que la señora Gómez recibiera el cuidado que merecía. Fue durante una de esas noches interminables que la señora Gómez hizo una petición que tomó a Carlos por sorpresa. Le pidió que fingiera ser su hijo por un día, una solicitud que, a primera vista, parecía extraña, pero que cargaba un peso emocional profundo. Carlos, movido por su compasión y por el vínculo que se había formado entre ellos, aceptó sin dudarlo, aunque no comprendía completamente las razones detrás de esa solicitud. Para él, si eso podía traer algún consuelo a la señora Gómez, valdría la pena. Y así, por un día, se convirtió en el hijo que ella nunca tuvo, brindándole una breve ilusión de felicidad en medio de la oscuridad de la enfermedad.
Mientras Carlos desempeñaba el papel de hijo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Sintió una conexión aún más profunda con la señora Gómez, un vínculo que iba más allá del mero trabajo de enfermería. Comenzó a darse cuenta de que había algo más detrás de esa solicitud, algo que ella no estaba revelando completamente. Cada palabra, cada gesto, parecía cargado de una emoción contenida, como si ella estuviera intentando decirle algo que no podía expresar con palabras. Carlos, aunque todavía confuso, decidió respetar ese silencio, sabiendo que, eventualmente, la verdad saldría a la luz. Esa experiencia cambió la dinámica entre ellos. Carlos empezó a ver a la señora Gómez no solo como una paciente, sino como alguien con quien tenía un vínculo emocional fuerte e inexplicable. Y, aunque no lograba entender por completo el porqué de esa conexión, estaba decidido a protegerla a toda costa. Sin embargo, sabía que la sombra de Roberto aún se cernía sobre ellos, y que la verdadera prueba de su lealtad y valentía estaba por venir. Algo dentro de él le decía que las cosas estaban a punto de tomar un rumbo inesperado y peligroso, y que debía estar preparado para lo que fuera que estuviera por suceder. La frágil tranquilidad que Carlos y la señora Gómez habían construido fue repentinamente interrumpida por una tormenta de tensión y desconfianza. Roberto, que hasta entonces había mantenido una distancia calculada, comenzó a mostrarse más presente, pero no de manera benevolente. Parecía decidido a apresurar el proceso de recuperación de su esposa, pero Carlos pronto se dio cuenta de que sus intenciones eran mucho más siniestras. La situación alcanzó un punto crítico cuando Roberto irrumpió en una de sus conversaciones, exigiendo que la señora Gómez firmara una pila de documentos legales. Carlos sintió una oleada de desconfianza al ver la forma apresurada y casi desesperada con la que Roberto presionaba a su debilitada esposa. Antes de que la señora Gómez pudiera reaccionar, su salud sufrió un nuevo colapso, dejando a Carlos en un estado de alerta máximo. Corrió a ayudarla, utilizando todos los recursos a su disposición para estabilizarla, pero algo no estaba bien. La crisis parecía diferente, más intensa y repentina que las anteriores, y Carlos comenzó a sospechar que había algo extraño. La presencia de Roberto durante el episodio solo aumentaba sus sospechas, especialmente cuando mostraba más preocupación por los documentos que por la vida de su esposa. La urgencia en sus ojos no era por amor o por miedo a perder a alguien querido, sino por una necesidad fría y calculadora de concluir algún plan oscuro. Desesperado por salvar a la señora Gómez, Carlos tomó una decisión arriesgada. Administró un medicamento experimental que, según sus estudios, podría ser la única oportunidad de revertir el cuadro crítico. Sin embargo, la reacción fue devastadora. En lugar de mejorar, la salud de la señora Gómez empeoró drásticamente, lo que llevó a Roberto a acusar a Carlos de ser el responsable del desastre. La ira de Roberto se manifestó de forma violenta y exigió que Carlos abandonara la mansión de inmediato, acusándolo de ser un incompetente y de poner en riesgo la vida de su esposa. Pero Carlos, impulsado por la desconfianza y el instinto de protección, se negó a irse, sintiendo que la vida de la señora Gómez dependía de él. En medio del caos, Carlos comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Revisó cada momento que había pasado en la mansión, cada interacción que había tenido con Roberto, y se dio cuenta de que había un patrón sombrío emergiendo. El comportamiento de Roberto, su insistencia en los documentos, la naturaleza de las crisis de salud de la señora Gómez, todo apuntaba a algo más siniestro de lo que jamás podría haber imaginado. Carlos estaba cada vez más convencido de que el medicamento había sido saboteado, que alguien, posiblemente Roberto, estaba manipulando la situación para acelerar el final de su esposa. Decidido a descubrir la verdad y salvar a la señora Gómez, Carlos decidió confrontar a Roberto. Pero sabía que debía ser cauteloso. La mansión, que antes parecía solo un lugar de lujo y poder, ahora se revelaba como una trampa llena de peligros ocultos. Carlos se encontraba en una encrucijada, donde cada paso en falso podría significar el fin para él y para la mujer que había jurado proteger. La tensión estaba en su punto máximo, y Carlos sentía que estaba caminando sobre una línea delgada entre la vida y la muerte, pero su determinación no vacilaba. Estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa para salvar a la señora Gómez, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que tenía. A medida que la situación se volvía cada vez más desesperada, Carlos no podía ignorar las señales de que algo terrible estaba ocurriendo. Expulsado a la fuerza de la habitación de la señora Gómez, fue invadido por una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado. Pero, en lugar de ceder a la desesperación, decidió luchar. Regresó al hospital, decidido a descubrir la verdad detrás de las crisis de la señora Gómez.
Sabía que el tiempo era corto y que cada minuto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante su investigación, Carlos se topó con información que cambiaría para siempre su percepción de lo que estaba sucediendo. Entre los documentos médicos de la señora Gómez, Carlos descubrió que ella había sido sometida a un estudio experimental, algo que podría ser la clave para su recuperación. Sin embargo, la presencia de un informe de ADN llamó su atención. Al revisarlo, hizo un descubrimiento impactante. La señora Gómez tenía un hijo desconocido. Esta revelación fue un golpe devastador para Carlos, que comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre la mujer a la que estaba cuidando. ¿Quién era ese hijo? ¿Y por qué nadie hablaba de él? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Con el corazón acelerado, Carlos tomó una decisión arriesgada. Fingiría ser el hijo de la señora Gómez para tener acceso total a su condición y así descubrir la verdad. Esta decisión, aunque desesperada, parecía ser la única manera de proteger a la mujer que ahora veía como una figura materna. Al regresar al hospital, utilizó todos sus recursos para convencer al equipo médico de que él era el hijo de la paciente, y su determinación abrió las puertas que antes estaban cerradas. Pero a medida que se acercaba a la verdad, Carlos sentía que se estaba enredando en una telaraña de mentiras y secretos que amenazaban con destruirlo. Dentro del hospital, Carlos finalmente logró acceder a la señora Gómez, quien estaba al borde de la muerte. Su condición había llegado a un punto crítico, y él sabía que no quedaba mucho tiempo. Pero, al contrario de lo que esperaba, el reencuentro sacó a la luz una revelación aún más perturbadora. En un último esfuerzo por comunicarse, la señora Gómez reveló que Carlos era, en realidad, su hijo biológico. El impacto de esa revelación fue casi insoportable. Carlos, que había pasado toda su vida creyendo que estaba solo en el mundo, de repente se vio confrontado con la verdad de que su propia madre había estado a su lado todo el tiempo. La revelación de que Roberto sabía de la existencia de Carlos y había intentado ocultarla para asegurar la herencia solo intensificó el drama. Carlos, que hasta ese momento se había sentido perdido y traicionado, ahora comprendía que estaba en medio de una lucha por el poder y el control que involucraba a su propia familia. Pero la revelación más devastadora estaba por venir. La señora Gómez le contó a Carlos que Roberto la estaba envenenando lentamente, en un intento por acelerar su muerte y asegurarse de que toda la fortuna quedara en sus manos. Con esta información, Carlos sintió una furia que nunca antes había experimentado. Sabía que debía actuar rápidamente para salvar a su madre y hacer justicia. Carlos apenas podía creer en las palabras que acababa de escuchar. La revelación de que él era, de hecho, el hijo biológico de la señora Gómez lo dejó aturdido, como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. Durante toda su vida, había sido llevado a creer que estaba completamente solo en el mundo, sin familia, sin raíces. Y ahora, descubrir que su propia madre estaba frente a él, luchando por su vida, era casi demasiado para soportar. Lo que lo mantuvo en pie en ese momento fue la necesidad urgente de proteger a esa mujer que, de repente, significaba todo para él. Mientras procesaba esta nueva realidad, Carlos sentía una mezcla de emociones. Había una alegría amarga al saber que finalmente había encontrado a su madre, pero esa alegría estaba manchada por el horror de las circunstancias. La señora Gómez, ahora revelada como su madre, estaba al borde de la muerte, y la persona responsable de su condición no era otra que Roberto, el hombre que había orquestado toda esta trama sombría para asegurarse su parte en la herencia. Carlos sentía una ira ardiente crecer dentro de sí, pero sabía que necesitaba mantener la cabeza fría si quería salvar a su madre y asegurarse de que Roberto pagara por sus crímenes. Con la verdad finalmente expuesta, Carlos sabía que no había tiempo que perder. Necesitaba asegurarse de que su madre recibiera el tratamiento adecuado y, al mismo tiempo, desenmascarar a Roberto. La situación era desesperada, pero Carlos sentía una nueva fuerza dentro de sí, una determinación que nunca antes había experimentado. Había pasado su vida luchando por sobrevivir, y ahora, con la revelación de su verdadera identidad, esa lucha había adquirido un nuevo propósito. Su misión ahora era salvar a su madre y asegurarse de que se hiciera justicia, no solo por ella, sino por todos los años que habían perdido el uno del otro. Mientras tanto, Roberto, consciente de que su plan se estaba desmoronando, intentó huir, pero Carlos estaba un paso por delante. Con la ayuda del equipo médico y las autoridades, logró asegurarse de que Roberto fuera detenido antes de que pudiera escapar. El momento en que las esposas fueron colocadas en las muñecas de Roberto fue una mezcla de alivio y tristeza para Carlos. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar,
pero ese era el primer paso para garantizar que su madre finalmente estuviera a salvo. La justicia comenzaba a hacerse, pero Carlos sabía que el camino por delante todavía estaría lleno de desafíos. Con Roberto fuera de escena, Carlos volvió toda su atención a la recuperación de su madre. Sabía que el envenenamiento había causado graves daños, pero se negaba a rendirse. Cada minuto a su lado era una batalla contra el tiempo, pero Carlos estaba decidido a luchar hasta el final. La señora Gómez, aunque frágil, parecía encontrar fuerza en la presencia de Carlos, como si, al finalmente reconectarse con su hijo, hubiera encontrado una nueva razón para vivir. Y así, madre e hijo comenzaron a reconstruir su relación, un día a la vez, decididos a recuperar el tiempo perdido y a construir un futuro juntos. Con Roberto finalmente en prisión y la verdad expuesta, la mansión de los Gómez, que antes parecía un lugar de desesperación, comenzó a transformarse en un hogar donde la esperanza podía florecer. La recuperación de la señora Gómez, aunque lenta, mostraba signos prometedores, y cada pequeño progreso se celebraba como una victoria. Carlos, ahora plenamente consciente de su papel en la vida de su madre, asumió la responsabilidad de cuidarla con una dedicación que iba más allá de cualquier deber profesional. Después de todo, él no era solo su enfermero, sino su hijo, y eso significaba todo para él. Los días que siguieron a la detención de Roberto fueron una mezcla de alegría y desafío. Los medios de comunicación pronto se enteraron del caso, y la historia de Carlos y su madre se convirtió en un símbolo de lucha y redención. Pero, a pesar de toda la atención externa, Carlos y la señora Gómez se concentraron en reconstruir su relación, creando un nuevo comienzo a partir de las ruinas de un pasado doloroso. Para Carlos, cada momento al lado de su madre era un regalo, algo que nunca había imaginado que tendría. Y para la señora Gómez, la presencia de Carlos era la luz que necesitaba para encontrar fuerzas y seguir luchando. Con el tiempo, la salud de la señora Gómez comenzó a mejorar significativamente, gracias al medicamento experimental que, en un momento, había sido considerado un riesgo. Carlos, en su búsqueda de respuestas, descubrió que el medicamento, que había administrado en un momento de desesperación, era, de hecho, la clave para la recuperación de su madre. Este éxito trajo un nuevo propósito a la vida de Carlos, quien decidió involucrarse más activamente en la empresa farmacéutica de la familia, buscando desarrollar nuevas políticas y tratamientos que pudieran ayudar a otras personas a no pasar por lo que él y su madre habían enfrentado. Madre e hijo, ahora unidos por un vínculo inquebrantable, comenzaron a planear un futuro juntos. Aún quedaban muchas cicatrices emocionales por sanar, pero ambos estaban decididos a seguir adelante, dejando atrás el oscuro pasado que los había separado por tanto tiempo. Cada día era una nueva oportunidad para crear recuerdos, para celebrar la vida y la relación que habían redescubierto. Y, mientras el mundo a su alrededor seguía girando, Carlos y la señora Gómez encontraron consuelo y fortaleza el uno en el otro, listos para enfrentar lo que fuera que el futuro les deparara. La historia de Carlos y su madre se convirtió en un ejemplo de superación, pero, para ellos, era mucho más que eso. Era una segunda oportunidad, un nuevo comienzo que les permitía soñar de nuevo, algo que ambos habían perdido hace mucho tiempo. Y así, con el paso de los días, se dedicaron a construir una nueva vida juntos, una vida basada en el amor, la confianza y la promesa de que nunca más se perderían el uno al otro. Pero, mientras el sol brillaba sobre este nuevo capítulo de sus vidas, ambos sabían que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, y que la lucha por la felicidad y la justicia apenas comenzaba. Y, en medio de todas las batallas y tormentas, se dieron cuenta de que el amor de una familia siempre es capaz de encontrar la luz, incluso en la más profunda oscuridad.